A ver, los menores de 10 años los pueden realizar con mayor perfección y con menos faltas. Son los informes de Negreira al Barça. La excusa para llevarse $500.000 al año y manipular y adulterar las competiciones españolas. Fíjense, porque hoy hay un par de informaciones muy reveladoras. Atención. Bea Zamorano, en El Confidencial, el hijo de Negreira, le trasladó información privilegiada al Fútbol Club Barcelona. 3 meses antes de conocerse quién iba a ser el árbitro que iba a pitar la final de la Copa del Rey, Negreira informó al Barça. Información privilegiada con todas las letras, según esta información del Confidencial. Fuentes del club se lo trasladan a este medio. 27 de febrero de 2017, Negreira Junior escribe a Albert Soler, que estaba en la plantilla del Barça, mensaje, texto será Clos Gómez al 99%. Y claro que lo fue. 12 de mayo de 2017, 3 meses después, 74 días para ser exactos, comunicación oficial de la Federación. ¿Quién va a ser el árbitro que pite esa final del Barça? Pues sería Clos Gómez. Él fue el elegido por ese comité en el que estaba el padre de Negreira Junior. Es impresionante. Es decir, los equipos se enteran de quién va a ser el árbitro de la Copa del Rey, de la final de la Copa del Rey, una semana antes, 10 días antes. Al Barça le pasaron información privilegiada, Albert Soler. Los Negreira, Albert Soler, directamente. En el fondo le estaban diciendo, tranquilos, pita uno de los vuestros, Clos Gómez, uno de los árbitros que ha conseguido a lo largo de la historia más victorias azulgrana que Guardiola o que Luis Enrique cuando pitaba al Barça. Atención, porque los datos son absolutamente espectaculares, pero es que Clos Gómez es el máximo responsable del VAR en estos momentos. Es el hombre que quería a Negreira para la final de la Copa del Rey. Y ahí lo colocaron. Por cierto, Zamorano, precisamente se lo comunican en febrero de 2017 al Barça, la gente, los equipos no se enteran hasta mayo, pero es que Clos Gómez había hecho bien su trabajo en un derbi Barça-Madrid. Sí, poquito antes de ese febrero de 2017. En diciembre de 2016, clásico Barça-Real Madrid, acaban empate, pero un partido más que polémico, con 3 penaltis del Barça al Madrid que no se pitaron, uno nada más empezar ese partido a Lucas Vázquez en el minuto 2, de hecho, y otro de Rakitic, que el propio Piqué, por acto reflejo, llegó a señalar incluso. Ese partido acaba en 1-1 y, como decimos, eso fue en diciembre de 2016, empate. Después, en febrero de 2017, se filtra, le dicen, le comunican al Barça que Clos Gómez pues va a ser su árbitro en la final de la Copa. Bueno, hizo bien su trabajo en el clásico, no en el término, el clásico. Premio, pitas la final de la Copa del Rey. No se entera nadie, salvo el Barcelona. Clos Gómez es el hombre que está al frente del VAR. Medina Cantalejo al frente de los árbitros. Clos Gómez al frente del VAR en estos momentos. Son los hijos de Sánchez Arminio, de Negreira, los que adulteraron la competición. Sánchez Arminio, que ayer fue imputado por la Audiencia Nacional. Sus herederos, sus hombres de confianza, siguen al frente de la Liga Española, de los árbitros. Esta información es tremenda, porque puede parecer una anécdota, pero ¿por qué los Negreira le informan al Barça quién va a ser el elegido? ¿Qué les están diciendo? Están diciendo, tranquilo, pita uno de los tuyos, Clos Gómez. Como impresionante, espera un momentito porque es más, en Libertad Digital, informes Negreira. Esto cuesta, Gemma Llamazares, Libertad Digital, $500.000 al año, informes Negreira, que son de broma. Sí, Antonio, los estás enseñando tú como máximo. Apunta este medio Libertad Digital, que ha tenido acceso a esos informes. Son 2 o 3 páginas esos informes, 7,3 millones por esos informes que ya estamos viendo, con un encabezamiento en el que se dice informe arbitral confidencial, informe arbitral para el Fútbol Club Barcelona, con ese membrete del club blaugrana, y unos informes, como decimos, de máximo pues 2, 3 caras, en los que se incluía pues ese árbitro que era de interés para el club, una fotografía, un informe personal en el que se decía pues desde que era una persona agradable y con la que se podía hablar, a que arbitraba de una o de otra manera. 2 caras, Antonio, como máximo, ahí lo estamos viendo. Espectacular. El Barça le pagaba $500.000 a los Negreira por esto. Bueno, no era por esto, era porque sabían que así se adulteraba la competición. Es absolutamente impresionante. Bueno, los informes, si los cogen en la Real Academia, bueno, si los cogen en cualquier colegio de preescolar, Llamazares, tienen faltas, ¿eh?
vaya falta. Tienen faltas de ortografía. Sí, las tienen y las hemos visto, Antonio. En esos informes, por ejemplo, pues encontramos falta de puntos, de comas. Hablamos, por ejemplo, del informe del árbitro Ignacio Iglesias Villanueva. Ahí encontramos errores como puede ser Arias, sin acento en la A, sí mismo, sin acento en ese sí, ha cambiado sin esa H en ese A. También, como decimos, falta de puntos, de comas, incluso frases que son totalmente incongruentes. Se dice en ese informe, suele tomar las decisiones muy con vencimiento. Pues ya lo vemos, Antonio, 2, 3 caras, informes poco profesionales. ¿Cómo te quedas? Atención, 3 meses antes, los Negreira, el número 2 de los árbitros. Número 2 de los árbitros. Y su hijo, en este caso su hijo, informa al Barça de quién va a ser el árbitro de la final, Clos Gómez, el actual responsable del VAR, el que manda en el VAR, bueno, el que machaca a los equipos que considera que hay que machacar. Todo el mundo sabe que no se paga 500.000 euros al año por unos informes que son una auténtica chapuza y que puede hacer un niño pequeño. Todo el mundo sabe y está probado porque le cesan porque termina el contrato cuando le cesan en su puesto, que la importancia de Negreira es que era en activo vicepresidente de los árbitros. En el momento que en la federación este señor deja de ser presidente, esos informes tan bonitos que acabas de presentar... Vicepresidente del comité técnico. Sí, vicepresidente entre el colectivo arbitral y que además tiene capacidad para subidas, bajadas de categoría, designación de partidos, para premiar a los árbitros cuando está contento. Digo, Antonio, que la importancia es esa, porque cuando ya deja de serlo, en ese mismo momento le dicen, estos informes son una chapuza. Segunda cuestión, se ha puesto en duda y dice, hombre, a lo mejor ha engañado al Barça porque él les ha vendido que tengo influencia y no la tengo. Y yo digo, una palabra, y los del Barça son gilipollas. Es decir, el primer año me vale, oye, me vale. Pero cuando le triplican esa retribución, no es porque han visto que efectivamente tienen pruebas de que ha funcionado ese asesoramiento. Fíjate si tienen pruebas, Manuel, que cuando deja de ser vicepresidente, deja de cobrar del Barça. Eso es lo que decía. Y tercero, y lo tengo que decir una vez más, vuelven a amenazar a periodistas, a todos aquellos, lo ha hecho el señor Laporta, que ensucien el nombre del Barça con querellas. Yo digo claramente, y lo dicen todos, los que han ensuciado el nombre del Barça son el señor Gaspar, el señor Laporta, el señor Rosell y el señor Bartomeu, que han pagado 500.000 euros a una persona que es vicepresidente del comité de árbitros. Es decir, eso sí que lo han ensuciado y todo el mundo está pensando, todo el mundo, no solo en España, que eso es inadmisible. Han pagado por aquellas influencias que podía tener mientras tuviera ese cargo, porque fuera de ese cargo no tenía ninguna, como han demostrado, el señor Negreira. Hay responsables del Barça que han atracado, se han llevado la cartera, el fiscal les acusa y ahora se hacen los indignados. Es más, se enfadan con las víctimas del atraco. Los atracadores se enfadan con las víctimas del atraco. Y encima, como excusa, dicen que es que esto lo hace todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Hay un solo equipo en la Liga Española que haya comprado a $500.000 euros al año al número 2 de los árbitros? O que esté informado 3 meses antes de quién va a pitar o no una final. Para que esté tranquilo, porque era Clos Gómez, que ya está colocado en el VAR para seguir trabajando en la misma línea que sus antecesores, que Negreira y que Sánchez Arminio. Y al frente Medina Cantalejo. José María Olmo, El Confidencial, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, es impresionante porque la gente puede decir, bueno, ¿qué trascendencia tiene? No. Es que aquí hay una información privilegiada al Barcelona 3 meses antes de quién va a ser el árbitro de la final. Bueno, efectivamente, es un dato, como habéis contado, muy relevante porque demuestra que Negreira hacía algo más, el hijo algo más que esos supuestos informes, ¿no? El verdadero motivo por el que cobraba esas grandes cantidades era, con toda probabilidad, pues conseguir información privilegiada sobre qué estaba ocurriendo dentro del estamento arbitral, entre otras cosas porque su propio padre estaba ahí, estaba dentro del órgano que tomaba las decisiones sobre las designaciones, sobre ascensos, descensos y también sobre los árbitros que iban a ir a las competiciones internacionales. El caso que hoy publicamos es muy claro y muy concreto. O sea, 3 meses antes de que se hiciera público cuál iba a ser el árbitro designado para pitar la final de la Copa del Rey del año 2017, el hijo de Negreira ya avisa a Albert Soler, en ese momento responsable de deporte profesional del Barça,
de que Clos Gómez va a ser el elegido. Claro. Olmo, y una cuestión. Claro, porque esto está, sé que está contrastado por vosotros, por ti, por Beatriz Parera, pero es decir, ¿hay algún tipo de prueba, quiero decir, o es una llamada de teléfono? Es decir, ¿es demostrable que hubo ese mensaje de Negreira a un responsable del Barcelona para avisarle 3 meses antes de que Clos Gómez era el árbitro de la final de la Copa del Rey? No, así es. Nosotros hemos hablado con los implicados. Es verdad que el hijo de Negreira lleva desde el principio sin querer responder a nuestras preguntas, igual que a las del resto de los medios de comunicación, pero efectivamente son unos mensajes que se mandaron por escrito, no es una llamada, y yo creo que dentro de muy poco vamos a saber exactamente el alcance que tienen. Yo creo que es una gran novedad en el procedimiento porque ya va a lo concreto, ya demuestra que no solamente el hijo de Negreira entregaba esos supuestos informes, sino que además proporcionaba otro tipo de servicios. Sí, servicios que tenían que ver con su padre. Y yo creo que en el momento en el que esa querella se admita a trámite, que va a ser probablemente dentro de muy poco, vamos a ir conociendo otros detalles que tienen que ver con esa relación triangular, diría yo, que tenía el hijo de Negreira, el padre y también el Barça, ¿no? A través de diferentes directivos. En este caso era Albert Soler. Pero claro, a nadie se le escapa que durante 17 años, por la dirección del Barça, pasaron muchos altos cargos. Muchas personas, el propio Laporta, ¿no?, que sabían perfectamente que el dinero que se le estaba pagando al hijo, pero sobre todo al padre, pues era para cosas como esta. La duda que queda es si, además de informarle sobre la designación de Clos Gómez, el padre también influyó de alguna forma para que fuera precisamente este árbitro. Es decir, no solamente filtró quién, sino también se encargó de asegurarse de que fuera él, ¿no? Olmo, ¿qué trascendencia le das a que ahora mismo la Fiscalía General del Estado haya dicho esto para la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, yo creo que se ha llegado a la conclusión de que es un tema muy relevante, en primer lugar. En segundo lugar, eso demuestra que el hecho de que haya apostado por una fiscalía especializada dedicada a la corrupción quiere decir que el Ministerio Público lo enfoca como tal, como un caso de corrupción. Es verdad que no podría ser de otra forma. Y luego yo creo que se va a ser muy cuidadoso a la hora de elegir qué fiscal anticorrupción exactamente va a ser el que lleve el caso. Yo creo que el Barça, a nadie se le escapa, es probablemente la institución más importante de Cataluña. Todo lo que rodea a este procedimiento sigue teniendo más sombras que luces, sobre todo, por ejemplo, por el propio inicio de la querella que se presentó en Barcelona. Y yo creo que la Fiscalía Anticorrupción no quiere dar un paso en falso, ¿no? No quiere que este caso acabe en manos de alguien que no tenga la firme voluntad de llegar hasta el final y acusar a todos los responsables. Y probablemente el hecho de elegir a la Fiscalía Anticorrupción va por ahí, ¿no? Yo creo que se me puede leer fácilmente entre líneas, pero en cualquier caso, a pesar de que hay mucho ruido en torno a este procedimiento, me parece que en realidad estamos ante uno de los casos de corrupción más claros que probablemente hayan existido nunca, porque no hacen falta tampoco más pruebas de las que ya se tienen, en realidad. En todo caso, sería para delimitar las responsabilidades de cada uno de esos directivos. Pero lo que es evidente y nadie niega es que el Barça como institución, y no fue un directivo, sino fue el propio Barça, hizo una serie de gestiones para intentar pagar directamente al vicepresidente de los árbitros. Y eso es incuestionable, ¿no? Yo creo que eso ya en sí mismo ya, y lo dice la sentencia del Supremo sobre el caso Osasuna, es una clara muestra de que ha habido un caso de fraude deportivo castigado muy severamente, ¿no? José María Olmo, periodista del Confidencial, qué interesante, qué reveladora esa información. Javier Negreira informando al Barça 3 meses antes que al resto quién iba a pitar la final de la Copa del Rey, que jugó el Barça, por cierto, pitó Clos Gómez. Gol en fuera de juego de Neymar, subió al marcador. Olmo, gracias, estamos en contacto. Un saludo, muchas gracias, Antonio. Gracias. Alfonso Pérez Medina, atención porque se prepara la Fiscalía para pedir nuevas testificales, ¿no? Sí, las ha pedido ya. Hemos tenido acceso a la lista completa de testigos que ha solicitado y entre ellos están la secretaria de Enrique Negreira y también el empleado de su empresa que sacaba el dinero en efectivo. Recordemos que se están investigando pagos de hasta 2,9 millones de euros solo entre los ejercicios 2014 y 2018. Dinero que sacaba en efectivo y que se lo daban a Enrique Negreira. Se investiga si después se repartía entre otros cargos arbitrales. También va a declarar la inspectora de la agencia tributaria que dirigió la investigación
investigación y 3 exdirectivos del club azulgrana, entre ellos Carles Tusquets, que dirigió la gestora, Pere Lluís Mellado, el director del área legal, y finalmente José Segura, manager de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Luego vuelvo contigo, que sé que hay novedades. Alfonso, 12... Respeto profundamente los aficionados del Barcelona, la masa de aficionados del Barcelona. Lo que se merecen ahora es claridad. Lo que se merecen es las explicaciones pertinentes para que esa mancha, como ha dicho el presidente, que se pretende manchar su escudo, para que no haya esa mancha, máxima transparencia y, sobre todo, dar las explicaciones oportunas. Porque cuando sean las explicaciones oportunas, pudiera darse el caso que no sea tan grave como parece, pero claridad, explicaciones, transparencia, eso es lo que hay que pedirle en este caso al señor Laporta. Y otra cosa también en la misma línea, presidente, usted dijo que el señor Soler, su ex número 2, no le dijo nada al respecto de este caso, pese que meses antes de dimitir de número 2 del Consejo tuvo que declarar ante la Fiscalía. ¿Se siente traicionado o engañado por el señor Soler? Y también una segunda pregunta, ¿puede usted asegurar que no dijo nada a nadie del Gobierno el señor Soler antes de dimitir acerca de este caso? Bueno, este caso sale, como antes he dicho, después, con bastante posibilidad de que el señor Soler esté ya en esta casa. Con lo cual, evidentemente y por supuesto, la primera noticia, y quiero que quede perfectamente claro, la primera noticia que tenemos en esta casa, la primera noticia que tengo como presidente del Consejo Superior de Deportes es cuando la noticia salta a la prensa, a la opinión pública, a través de esa información de la cadena SER. Antes teníamos un absoluto, lógicamente además, desconocimiento de todo lo que pudiera estar pasando y de todo lo que en su etapa como directivo del Barcelona pudo hacer este señor. Rotundo. Pese a que él declaró unos meses antes de dimitir. Él declaró, nos hemos enterado ahora de que había declarado, nos hemos enterado cuando salta la noticia. Antes, ni la más mínima noticia, por supuesto, creo que es lógico, si la hubiéramos tomado las medidas necesarias. También quería preguntarle por lo que ha sacado hoy el Confidencial, de que hace años el hijo de Negreira avisó al Barça 3 meses antes de la final de la Copa del Rey de quién iba a ser el árbitro, en este caso Claus Gómez. ¿Qué le parece esta información? Esto formará parte seguro de todo lo que es, entre comillas, el caso Negreira. Será una cosa más, una pieza más de esto que, repito, me gustaría que se aclarase cuanto antes. Pues Manuel, esa candidatura conjunta de fútbol parece que sale... Maisterra de Jugones Chiringuito preguntándole también a José Manuel Franco, y tenemos, como decíamos, novedades importantes porque Alfonso Pérez Medina, atención, se admite la denuncia, la jueza admite la denuncia de la Fiscalía. Sí, la jueza Silvia López Mejía, que es la jueza de refuerzo del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, acaba de admitir a trámite esa denuncia presentada por la Fiscalía. Por lo tanto, ya abre una investigación penal contra 2 expresidentes del Barça, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, otros 2 directivos, Enríquez Negreira y también el propio Barça como persona jurídica, por 3 delitos diferentes: corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental. Es decir, la jueza admite la denuncia ya de la Fiscalía. ¿Qué pasa con la de Estrada Fernández, el árbitro? Pues también, Antonio, admite esa querella que había presentado Estrada Fernández, que iba contra Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero. Fusiona las dos, la denuncia y la querella, en un mismo procedimiento, y por lo tanto también estará personado Estrada Fernández en esa causa. Además, también se admite la personación que había solicitado la Liga de Fútbol Profesional para poder ejercer la acusación particular. Contigo, Alfonso, porque sé que tienes más novedades, pero antes Julio Suárez, Jugones, Chiringuito, Joan Laporta, el presidente del Barça, le han preguntado hoy los periodistas, creo que venía de Oporto, ¿no? Sí, acaba de llegar, es imagen de última hora, y les pido que se fijen bien en la cara de Joan Laporta. Imagen de última hora, ahora mismo, aeropuerto del Prat. ¿Qué tal, presidente? ¿Va a romper relaciones con el Madrid? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Va a haber comida? Bon dia. ¿El domingo va a haber comida, presidente? Bon dia. ¿Va a haber presidente? ¿El domingo va a haber presidente? Va cap a Parque. Con el cable. Presidente, solo eso. ¿Se ha roto la... después del comunicado? Las relaciones están rotas con el Madrid, ya. Relaciones rotas. ¿Va a haber comida el domingo? Presidente, ¿cómo le sentó el comunicado? Presidente, ¿cuándo va a haber la rueda de prensa?
¿Cuándo hablará sobre el caso Negreira, presidente? ¿Cuándo hablará sobre el caso? Presidente, ¿la Superliga sigue adelante después del comunicado? Solo confirme si se han hecho relaciones con el Madrid. ¿Está bien todo con el Madrid? Que no habrá comida. ¿Comida habrá el domingo? No. Vale, ¿versión aquí? Venga, vamos a ver. ¿Versión aquí? Vale. ¿Se muere de ganas de hablar o no? Ya está. Todo bien con el Madrid, ya. Ya está. No, ya. Con Esto intenta fer la nostra feina, no preocupis. A ver, Julio, no ha habido declaraciones. Le preguntaban a los periodistas porque, atención, el Barça quiere que no se celebre la comida oficial del domingo antes del Clásico con el Madrid. Es que no hay invitación por parte del Fútbol Club Barcelona al Real Madrid para esa comida de directivas del próximo domingo y como desvelaba José Álvarez anoche en el Chiringuito, el Barça no quiere que haya comida de directivas con el conjunto blanco. Es decir, atracan, se llevan la cartera, la Fiscalía denuncia al atracador y el atracador se indigna con la víctima. Esto es un poco alucinante, ¿no? Es que ya lo hemos visto, Antonio, estos días también con las declaraciones de Joan Laporta tras el comunicado del Real Madrid, bueno, pues sin mencionar directamente al Club Blanco, pero sí que las amenazas hemos visto en Joan Laporta, en sus palabras, y que la molestia en el Fútbol Club Barcelona con el Real Madrid es evidente, pues también se está viendo en que no va a haber comida de directivas, o en principio, es que no hay invitación ni siquiera. Es decir, atracan, se llevan la cartera, les acusa la Fiscalía, la jueza actúa, se indignan con la víctima y dicen que todo es una persecución política. Esto ya me suena de otras veces por allí. Esto ya lo han aplicado. Esta técnica Pujol y banca catalana, esto ya se ha visto. Pero, atención, Julio, te tengo que preguntar como experto porque, claro, esa información que hoy desvela el Confidencial, es decir, Javier Negreira llama 3 meses antes, bueno, envía un mensaje, está contrastado, se lo manda Albert Soler, atención, que está de directivo en el Barça, y le informa 3 meses antes que nadie, que es Clos Gómez, un árbitro de confianza para el Barça, actual responsable del VAR, el que va a pitar la final de la Copa del Rey. Esto no es normal. Sí. No, porque se suelen enterar los equipos una semana antes. De hecho, las designaciones suelen ser 3 días antes del partido. En este caso, estamos hablando en 2017 de 3 meses antes. Según desvela el Confidencial, se entera el Barça de que les va a arbitrar Clos Gómez en ese partido en el Vicente Calderón entre el Barça y el Alavés, que por cierto, Antonio, tuvo polémica porque el 2-1 de Neymar, este que estamos viendo, era un posible fuera de juego. Clos Gómez es el que está. Medina Cantalejo, los hijos de Sánchez Arminio y de Negreira son los que están al frente, digo, los hijos arbitrales, por decirlo de alguna manera, los herederos, al frente del Comité Técnico de Árbitros actualmente, y Clos Gómez al frente del VAR. Clos Gómez, que es el que pita esa final, pero atención, es que llama, es que avisa a Negreira hijo, y le dice al Barça, tranquilos, que va Clos Gómez dentro de 3 meses. Permíteme un momentito, Alfonso, tú me estás diciendo que la jueza quiere diligencias antes importantes de la Guardia Civil, ¿no? Sí, de hecho le ha encargado ya Antonio un informe a la Guardia Civil para determinar esos trabajos que las 2 empresas de Enrique Negreira, Dasnil y Nilsad, habrían hecho al Fútbol Club Barcelona y pide, y esto también es muy importante, que se determine quiénes eran todos los cargos directivos del Barça en ese momento e incorpora algunos que todavía no estaban en el foco de la investigación, como por ejemplo el director financiero o el tesorero del club. De momento la Fiscalía no ha pedido que declaren ni como investigados ni como testigos, pero pide la jueza que sean identificados a los efectos de poder llamarles a declarar en los próximos meses. Bueno, y luego esto es espectacular, Julio, jugones, Chiringuito. A ver, Julio, Libertad Digital, atención, los informes Negreira. Estos informes, vamos, medio millón de euros por esta patochada con faltas de ortografía. Julio. Es una chapuza, Antonio. Por ejemplo, este que tengo aquí es el de Iglesias Villanueva, donde
Bueno, pues en este informe se pone que es profesor de educación física. Leo alguna frase, por ejemplo, dice que está muy bien preparado físicamente, que por su nivel de serenidad y valentía amonestará o expulsará a cuantos jugadores lo merecieran. Son evidencias, pero es que aparte, Antonio, está lleno de faltas de ortografía. Faltan muchas tildes, falta, por ejemplo, en esta temporada ha cambiado, no hay H, en el ha cambiado. Bueno, es, como decimos, una verdadera chapuza que tenemos aquí. Este era uno de los informes, por ejemplo, este de Iglesias Villanueva. Por cierto, Julio, el jefe de todos, Sánchez Arminio, imputado, imputado por la Audiencia Nacional. Imputado, tanto, bueno, vamos a ver cómo va este caso Negreira, pero Sánchez Arminio ahí tiene problemas, pero también por el caso Soule. Entonces se le empiezan a acumular los problemas a Sánchez Arminio, que recordemos era el jefe de Enríquez Negreira y que también está investigado por ese caso Soule en el que está Ángel María Villar. Julio, si hay novedades, vuelvo contigo. Gracias, un abrazo muy fuerte. Alfonso Penemina, respecto a esto que nos estaba contando Julio, claro, Victoriano Sánchez Arminio, imputado también, tema de corrupción, y ya le acaba de citar la Audiencia Nacional. ¿Cuándo tiene que declarar? Pues el próximo 3 de abril es una orden que ha dado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al juez instructor Alejandro Abascal. Se están investigando en el marco del caso Soule, en el que se investiga la gestión de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol, un desvío de fondos de 8 millones de euros que no fueron empleados, según la investigación, a gastos del fútbol profesional. Se desconoce en qué se emplearon esos 8 millones de euros y el próximo 3 de abril Sánchez Arminio y también Raúl Masó, que era secretario general del Comité Técnico de Árbitros, van a tener que declarar aquí en la Audiencia Nacional. Madre mía el fútbol español. Madre mía España. O hay catarsis, o hay depuración, o hay regeneración, o nos cargamos el fútbol español. Vamos a ver qué pasa.